Quien me contempla, me consuela. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Por fin el primer capítulo que estábamos esperando presentar en este canal sobre Umbe. Como Umbe explica de una forma muy completa lo que es el misterio del tercer secreto de Fátima, que nos han estado ocultando, que nos han estado tergiversando y que por fin vamos a poder entender de una manera muy completa en esta miniserie de 3 programas: la gran apostasía hasta el vértice de la Iglesia y el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Eso va a ser toda la serie, pero hoy nos vamos a centrar sobre todo en este primer capítulo en unos antecedentes. Con la llegada de Preboste se termina de revelar en Umbe el tercer secreto de Fátima. ¿Por qué, Agustín Aranda, podemos afirmar que con la llegada de Prevost se termina de revelar en Umbe el tercer secreto de Fátima? Hola Arturo, pues porque ya tenemos los elementos para resolver, para concretar. Hasta ahora, entre que lo que nos habían contado era muy incompleto, solamente la visión, el secreto no, y que aquellos que sí habían tenido acceso al texto del secreto, que estaba escrito aparte por Lucía, pues no habían podido particularizarlo a nuestra época. Ya en el año 2026, casi un año después de que llegase Prevost, pues la Virgen nos ha ido abriendo también el entendimiento para que sepamos concretar y poner nombres a los personajes, fechas, eventos que han acontecido. Y es que realmente se está demostrando que el tercer secreto de Fátima se va a conocer al detalle a través de Umbe, porque por la vía oficial ya nos podemos ir olvidando, jamás se van a conocer los detalles, y ya ni siquiera con buena intención, porque los matices hasta este punto de precisión solamente están en Umbe, pero hace falta la fe, hace falta querer creer en que los fenómenos sobrenaturales, los plazos, las fechas, los personajes indican eso. Es un contenido tan sensible que la Virgen tuvo que encriptarlo. La masonería eclesiástica ya sabemos cómo se las gasta, con los pastorcitos de Fátima, con los cambiazos que perpetraron por medio de aquellas personas en la diócesis de Bilbao, con lo que ha sucedido en la casa santuario después de la llegada de Prevost. Es decir, la Virgen ha tenido que ir preservando el conocimiento del secreto, pero finalmente, como dijimos en el prólogo, la verdad se abre paso y ya ha llegado el momento de particularizar y resolver. En la línea por donde va la llave del papado va todo. Va el secreto de Fátima, va el celestial resplandor, por ahí tendremos que caminar hacia el encuentro del Señor en su segunda venida. Quien se aparte de esa vía y trate de buscar información o en otra vía, o esté esperando a ver qué acontecimientos suceden, qué hace Prevost, si viene de Rusia, cómo evoluciona el mundo, para tomar una decisión, se equivoca por el sitio en donde está buscando la información y por el momento y por la interpretación. Es decir, el tercer secreto de Fátima se va a conocer por medio de Umbe. La Virgen dijo mira qué importante, Arturo, un 13 de agosto del 71, fecha totalmente vinculada a Fátima, el día en el que los pastorcitos estuvieron presos y el día en el que la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, a quien hoy hemos sustituido, le hemos dejado el sitio a la Virgen de Fátima, dijo un 13 de agosto en Umbe, día señalado en Fátima, confiad en los dignos. Aquí nadie tiene la potestad de autodesignarse digno, claro que no. Pero en la medida en la que le hagamos caso a la Virgen pura dolorosa, estaremos siendo dignos. Y el rosario se vincula directamente desde Fátima a Umbe. Umbe es una aparición totalmente eucarística y el rosario está omnipresente, pero igual que en Fátima. Esto es bellísimo y hay que recordarlo antes de empezar a desarrollar. Se terminó con la visión del sol, en Umbe se termina con una visión del Señor, con el sol detrás, y el rosario adquiere una orientación parusíaca en Umbe. Nuestra Señora del Rosario, bajo la advocación de pura dolorosa, en este sábado santo de la Iglesia, en Umbe,
Nos enseña la potencia salvífica del rosario y cómo tenemos que rezarlo. La verdad engendra odio, por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad a una costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Ángelo Sodano, en el año 2000, le torció la mano al prefecto de la doctrina de la fe, al cardenal Ratzinger, eso lo dijo, y ocultó la veracidad del tercer secreto en el año 2000. En la página del Vaticano lo que hay es una parte nada más de lo que nos quieren contar. Y Benedicto, ya cuando no era prefecto de la fe, sino papa, en el año 2010, dijo que se engañaría quien pensara que la profecía de Fátima ha concluido. Bien sabía él, el catejón, que no había concluido. Bueno, pues la cuarta parte del secreto de Fátima o la explicación del tercer secreto, porque es visión más texto. El texto siempre ha sido ocultado, pero como bien explicó Mauricio en un programa hace mucho tiempo, dijo la Virgen, se lo podéis contar a Francisco. Luego había palabras, porque Francisco sí veía la visión. Cuando la Virgen dijo, se lo podéis contar a Francisco, es que había un texto. Bueno, pues esa parte del secreto es la que tú vas a leer, habla de la apostasía en la Iglesia, evidentemente, pero una apostasía suprema, con el anticristo ya sentado en la cátedra de San Pedro, como sabemos por la Salet, por Texas. Pues nada, vamos allá. Pues sí, Agustín, en esa cuarta hoja decía Lucía lo siguiente. Vi la visión de un individuo que yo describo como el Santo Padre, frente a una multitud que lo vitoreaba. Pero había una diferencia con un verdadero Santo Padre, que tenía la mirada del demonio. Este tenía los ojos del mal. Entonces, después de unos momentos, vimos al mismo Papa entrando en una iglesia. Pero esta iglesia era la iglesia del infierno. No hay manera de describir la fealdad de ese lugar. Parecía como una fortaleza, hecha de cemento gris, con ángulos quebrados y ventanas similares a ojos. Tenía un pico en el tejado del edificio. Enseguida levantamos la vista hacia Nuestra Señora, que nos dijo: acaban de ver la apostasía en la iglesia. Esta carta puede ser abierta por el Santo Padre, pero debe ser publicada después de Pío XII y antes de 1960. En el reinado de Juan Pablo II, la piedra angular de la tumba de Pedro debe ser removida y llevada a Fátima, porque el dogma de la fe no ha sido conservado en Roma. Su autoridad será removida y entregada a Fátima. La catedral de Roma debe ser destruida y una nueva construida en Fátima. Si 69 semanas después de que esta orden se publique, Roma sigue en su abominación, la ciudad será destruida. La Señora nos dijo que esto está escrito en Daniel 9, 24, 25 y en el Evangelio, según San Mateo, 21 del 42 al 44. Bueno, pues esta parte es impresionante, la escribió Lucía en 1944 y hay partes que son literales. Habla de Juan Pablo II, 30 y tantos años antes de que llegara. Pero también hay partes que hay que interpretar de manera alegórica. Por ejemplo, si 69 semanas después, claro, eso se está refiriendo a la semana 70 de Daniel. No es que 69 semanas de 7 días tenga que suceder esto. Después, esto es clave. Nos hemos dado cuenta de que dice, en el reinado de Juan Pablo II, y sabemos que la Virgen ha ganado un plazo, ese aparente retraso, señaladamente a primeros de siglo, se dice en Umbe, sabemos que no fue a primeros de siglo, sino a partir de la Semana Santa del año 2020. Bueno, pues se dice que la piedra angular de la tumba de Pedro, ¿a qué nos va sonando ya esto de la tumba de Pedro? A la sepultura del catejón, a el momento en el que se inició el sábado santo de la iglesia, la tumba de Pedro. Claro que esta interpretación va a ser alegórica, no se va a construir ningún palacio pontificio en Fátima,
Allí no va a estar Pedro Romano será carismático. ¿Cómo va a estar allí Pedro Romano recibiendo a la gente durante el reinado del anticristo? No, hay que entenderlo como que Fátima, el cumplimiento de Fátima, es lo que se va a materializar ahora, en esta época. Y que tenemos que tener la mirada puesta en Fátima, es lo que nos quiere decir la Virgen, en lo que significa su mensaje, ¿verdad? Claro, porque hubo curas que sí leyeron el tercer secreto de Fátima. Por ejemplo, el secretario de Juan XXIII, el cardenal Ottaviani, un padre Agustín Fuentes, Malachi Martín. El cardenal Chiappi dijo que el tercer secreto se refiere a la apostasía que saldrá de la cúspide de la Iglesia. Y Ana Catalina Emmerich dijo el 13 de mayo de 1820, vi una fuerte oposición entre dos papas y vi cuán funestas serán las consecuencias de esta falsa iglesia. Vi que la iglesia de Pedro será socavada por el plan de una secta. Cuando esté cerca el reino del anticristo, aparecerá una secta que estará contra la unidad de Dios y su iglesia. Esto causará el cisma más grande que se haya visto en el mundo. ¿Qué fue lo primero que quiso Prevost? Plantarnos unidad. Empieza ya mintiendo, aprovechando esa verdad. Claro que Dios quiere unidad en su iglesia para él presentar su unidad. Efectivamente, Agustín, lo que Prevost desde el primer momento que sale al balcón lo que quiere es que estemos en comunión con el cismático de Bergoglio. Es que tenemos que recordar siempre que el cisma empieza con el golpe de estado de Bergoglio, entre Bergoglio y su antievangelio y Benedicto, el verdadero papa. Ahí empieza el cisma. Los cismáticos son los que se ponen en comunión con Bergoglio. Y eso es lo que desde el primer minuto hace Prevost, porque es que si no, claro, él es el sucesor de Bergoglio. Es el sucesor del antipapa, es el que continúa la línea de impostura. Así es. Pues los acontecimientos siguieron abriendo paso y el cardenal Ratzinger, que tenía el don de profecía, escribió que la interpretación simbólica del tercer secreto de Fátima, el que está en la página del Vaticano, evidentemente esta parte que tú has leído no está en la página del Vaticano. En la página del Vaticano lo que está es ese papa que huye entre escombros, cadáveres y al cual matan saeteado y disparado. Y entonces se puede interpretar evidentemente literalmente como que ya ha sucedido y no estar esperando. Esto da risa si no fuera porque de risa no tiene nada. A que Prevost sea el papa mártir, y entonces cuando huya de Roma y el pobrecito sea atravesado por flechas, entonces habrá un cisma, de ahí saldrá Pedro Romano y una falsa iglesia. Ja, ja, ja. Pero por no decir otra cosa. Entonces, Agustín, ¿podemos decir que desde 2013 estamos ya en ese cisma profetizado por Ana Catalina Emmerich? ¿Sí o no? Sí. El 28 de febrero del año 2013 dio inicio el Viernes Santo de la Iglesia. Y todo esto lo vamos a ver en esta serie, cómo en UMBE se trazan con vectores, con plazos, con fechas y se conectan los personajes. Es que lo vamos a demostrar. Este aquí, este allí. Esto significa esto. Esto sí se ha cumplido. Esto todavía no. Así es como se demuestra. Hasta donde podemos, el tercer secreto de Fátima. Todavía no ha aparecido Pedro Romano, pero ya no nos hace falta esperar a nada para saber que aparecerá por la línea verdadera, que tiene una discontinuidad, que es por donde va la llave del papado, el tercer secreto de Fátima, y ya hay que resolver. No por la otra. Por la otra ni va la llave del papado, ni va la información que revela el tercer secreto de Fátima. El tercer secreto de Fátima podemos afirmar que se está conociendo por medio de UMBE, porque UMBE, Garabandal y Fátima van en línea recta, aunque a algunos les moleste muchísimo, solamente quieran hablar de la reparación al Inmaculado Corazón de María y que hay que rezar por el Santo Padre León XIV. Menudo carrerón que llevan. Bueno. Si te parece, voy a leer lo que decía el cardenal Ratzinger en el año 2000, ¿te parece? Sí, por favor. Bueno, pues él decía, tomemos ahora en consideración cada una de las imágenes que siguen en el texto del secreto. El lugar de la acción aparece descrito con 3 símbolos, una montaña escarpada, una grande ciudad medio en ruinas y finalmente una gran cruz de troncos rústicos.
Montaña y ciudad simbolizan el lugar de la historia humana, la historia como costosa subida hacia lo alto, la historia como lugar de la humana creatividad y de la convivencia, pero al mismo tiempo como lugar de las destrucciones en las cuales el hombre destruye la obra de su propio trabajo. La ciudad puede ser el lugar de comunión y de progreso, pero también el lugar del peligro y de la amenaza más extrema. Sobre la montaña está la cruz, meta y punto de orientación de la historia. En la cruz, la destrucción se transforma en salvación. Se levanta como signo de la miseria de la historia y como promesa para la misma. Aparecen después aquí personas humanas. El obispo, vestido de blanco, hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. Otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y finalmente hombres y mujeres de todas las clases y estratos sociales. El Papa parece que precede a los otros, temblando y sufriendo por todos los horrores que lo rodean. No solo las casas de la ciudad están medio en ruinas, sino que su camino pasa en medio de los cuerpos de los muertos. El camino de la Iglesia se describe así como un vía crucis, como camino en un tiempo de violencia, de destrucciones y de persecuciones. Se puede ver representada en esta imagen la historia de todo un siglo. Del mismo modo que los lugares de la tierra están sintéticamente representados en las dos imágenes de la montaña y de la ciudad y están orientados hacia la cruz, también los tiempos son presentados de forma compacta. En la visión podemos reconocer el siglo pasado como siglo de los mártires, como siglo de los sufrimientos y de las persecuciones contra la Iglesia, como el siglo de las guerras mundiales y de muchas guerras locales que han llenado toda su segunda mitad y han hecho experimentar nuevas formas de crueldad. En el espejo de esta visión vemos pasar a los testigos de la fe de decenios. En el Vía Crucis de este siglo, la figura del Papa tiene un papel especial. En su fatigoso subida a la montaña, podemos encontrar indicados con seguridad juntos diversos papas, que empezando por Pío X hasta el Papa actual, han compartido los sufrimientos de este siglo y se han esforzado por avanzar entre ellas por el camino que lleva a la cruz. En la visión, también el Papa es matado en el camino de los mártires. Bueno, es impresionante ver cómo Joseph Ratzinger tenía el don de profecía, ya de hecho en 1969, el año en el que comenzó el combate dialéctico entre la Virgen y la masonería en Umbe, que se traslada a esta época, él ya profetizó en 1969. Decía que finalmente la Iglesia iba a quedar reducida a la mínima expresión, pero un pequeño grupo indomable iba a ser aquel del cual se iba a restituir, el cual iba a servir de nueva piedra angular para la nueva Iglesia por medio del Inmaculado Corazón de María. Seamos dignos de pertenecer a ese grupo. Bueno, pues es que esto Ratzinger lo escribiese en el año 2000, él no sabía que iba a ser papa, y finalmente él ha sido el catejón. ¿Cómo no van a ser palabras proféticas? Porque es que el Espíritu Santo, por supuesto, que asiste a quienes dicen la verdad en un tema tan importante. Si nos está asistiendo a nosotros, humildemente lo tenemos que decir. Y no le llegamos a Ratzinger ni a la suela de las zapatillas rojas de los mártires. ¿Cómo no va a haber asistido al catejón en toda su trayectoria, desde que era cardenal hasta que fue papa en el Jueves Santo de la Iglesia, en el Viernes Santo y en su sepultura? Nosotros vamos detrás, es lo que queremos, honrar la memoria de nuestro amado Benedicto XVI, figura fundamental dentro del tercer secreto de Fátima, el catejón, el que ya ha muerto mártir. Bueno, pues vamos a... Sí, perdona, se cumplió entonces en él eso que él mismo profetizó, ¿verdad? Sí, él, como otro Cristo, profetizó su propia muerte. En Umbe, una de las maravillas es que se ve, y más adelante en el segundo capítulo lo desarrollaremos, cómo en la figura del catejón, esa figura única, confluyen la pasión de la Iglesia y la pasión de nuestro Señor. Él profetizó su muerte martirial, tal vez sin saberlo. Bueno, nuestro Señor sí lo sabía porque era Dios, claro, pero estaba profetizando. Sí.
El demonio también profetiza a la inversa. No puede evitar darle la razón a Dios. Bergoglio profetizó, bueno, Caifás profetizó, es necesario que muera un hombre por el pueblo. En fin. Pues vamos a continuar. Hay 4 soportes de la explicación dada en Umbe para el tercer secreto de Fátima. Hay más, pero vamos a nombrar 4 irrefutables. La Salet, allí se dijo que Roma sería la sede del anticristo y que el anticristo tendría éxito a los 12 años, tiempo transcurrido entre 2013 y 2025. Las 2 fumatas de las cuales se emanó una niebla tóxica espiritual que ya está por toda la tierra y no nos vemos los unos a los otros. Padre Gobi, dijo la Virgen el 13 de junio del 89, como os dije en Fátima, Satanás llegaría hasta el vértice de la Iglesia. Y nos podemos decir, pues yo en la página del Vaticano esa parte no la encuentro, esa parte del secreto de Fátima, ¿verdad que no? Está, nos la han ocultado. El Catecismo, en su punto 675, como se nota allí que Juan Pablo II y que Ratzinger habían leído el tercer secreto de Fátima, después del atentado, que el caradura de Ángelo Sodano nos quiso decir que ese era el tercer secreto de Fátima, el intento de asesinato de Juan Pablo II. Ya. Por eso dijeron una impostura máxima religiosa que precede la llegada del anticristo, vamos, tal cual. Y en la misión de la Divina Misericordia de Texas, otro 13 de junio del año 2024, se dijo que estaba próxima la aparición del anticristo. Y el tercer 13 de junio, no, si es que aquí todos son casualidades, fue el 13 de junio de 1929, y la Virgen le dijo a la hermana Lucía, a la verdadera, en Pontevedra, que había que consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María. Y esa pista de los 100 años nos evoca a los 100 años día por día que transcurrieron entre que el Sagrado Corazón de Jesús, el 17 de junio de 1689, le dijo a Santa Margarita María de Alacoque que el rey de Francia, monarquía absoluta, tenía que consagrar Francia al Sagrado Corazón de Jesús. Eso nunca se hizo del todo, bueno, ni del todo ni en parte, se hizo tarde, y 100 años después, día por día, el 17 de junio de 1789, caía la monarquía absoluta en Francia. ¿Qué pasará el 13 de junio de 1929? Bueno, solamente Dios sabe, pero que desde luego que estaremos muy cerca de la imposición de la marca de la bestia con todo lo que eso supone, no nos quepa la menor duda, dentro de 3 años y pico, como referencia, pero antes van a suceder muchas cosas, esto va a estar interesantísimo. Ahora llega Preboste a España, pero eso lo desarrollaremos en el apartado de Preboste, no mezclemos. Bueno, a ver, todo lo que vamos a decir nosotros en esta serie, todo tiene su fundamento en los mensajes que la Virgen Pura Dolorosa dio en Umbe. El 12 de febrero del 70, cuando ella se presentó con la tercera vela, dijo, todo lo que yo he dicho se cumplirá y tú divúlgalo. Es decir, los que oyen, los que conocen el mensaje de Umbe, tienen que divulgarlo, tienen que hacer apostolado, tienen que dar la cara, plantar la batalla y no asustarse, ni cuando nos oyen hablar de cómo está la Iglesia, por Dios bendito, ¿cómo puede decir eso? Y se santiguan y se van. Bueno, pues no se vayan, porque se van con la iglesia de Prevost, del anticristo. Quédense, que es una realidad dura, es la que hay. Las cosas son como son. No nos están preguntando si queremos que sucedan o no. Ni Arturo ni Agustín han escrito los mensajes de Umbe, ni han provocado la pandemia, ni consiguen que el agua del pozo sane a nadie, se lo aseguramos. Ni tenemos derechos de autor, tampoco, que todo el mundo tiene que hacer apostolado en favor del triunfo del Inmaculado Corazón de María. En Umbe se dijo, el Señor reinará el Señor. ¿Acaso no tiene eso que ver con el triunfo del Inmaculado Corazón de María? Por supuesto que sí. Bueno, el orden de aparición en Umbe, el punto 2, apareció San Pedro. Y luego aparecieron los 4 papas, los 2 buenos y los 2 malos. Bergoglio, Benedicto XVI, Prevost y Pedro Romano, que aún no ha llegado. Entonces, Umbe nos remite a esos 5 papas, entiéndase, para que podamos entender. Umbe es una llamada a la acción, eso lo hemos dicho ya, que aquí nadie se limite a escuchar y a no hacer nada. Todo el mundo tiene que hacer un apostolado activo, cada uno como Dios le inspire. La Virgen pide fe en ella, en su evangelio, en sus palabras. Y se nota que los mensajes de Umbe son verdaderos porque ese salto de fe no nos lo quita nadie. Eso que quede claro. O sea, si aquí alguien quiere el dato por escrito con la fecha y la fotografía y el momento para empezar a resolver, ya se está equivocando. No va a querer asumir que ya
se ha cumplido, está en proceso el tercer secreto de Fátima. Entonces, a resolver todo el mundo, porque si ahora van a empezar a preguntarnos que, digamos, ¿por qué las velas significan esto? ¿Por qué esto es aquello? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, ponte a estudiar, porque nosotros llevamos miles de horas y lo que no vamos a hacer es empezar a explicar a todos los que vienen con dudas, incrédulos, a rebatir. No, eso no lo vamos a hacer. Así que todo el mundo tiene el material a trabajar. Vamos a ver. Es que la realidad es que el Señor dijo, por ejemplo, el 30 de octubre del 71, la Virgen dijo que el Señor quiere nuestra ayuda porque los obispos defeccionan. Más claro no puede estar ya. Y después apareció San Miguel para anunciarnos a Pedro Romano. Es como estamos ahora, en ese proceso. Quiere nuestra ayuda porque los obispos no van por donde quiere el Señor. Hace falta decir más. Que viene Pedro Romano, porque ya está el anticristo en Roma, y porque ya el catejón fue retirado, y después, además del momento ese de irreversibilidad, al fin de la segunda treintena, el momento más duro del Viernes Santo de la Iglesia, han sucedido dos acontecimientos que indican que cada vez, evidentemente, estamos más cerca. Muerte del catejón y aparición de Prevost. Es que el tiempo se está acabando, hay que resolver ya. Ya no hay excusa de que está vivo Benedicto y de que sigue Bergoglio. ¡Despierten! Sí, porque además cuando todo se ponga muy mal, convulso mundialmente, la gente no va a tener la capacidad, la serenidad para poder entender lo que pasa y se van a dejar arrastrar por el disfraz de Prevost. Eso es. Vamos a reseñar elementos de juicio para todo esto que estamos diciendo. San Pedro se apareció para entregarnos la llave en Umbe y tenía 27 años, en 1968. ¿Por qué? Porque Umbe había comenzado en 1941. Está también la profecía cumplida del Papa violenta las islas, y que se cumplió en Bergoglio y en Prevost, ahora que viene a España. Las palabras del ángel sobre la inválida ordenación sacerdotal de Bergoglio. Estamos aportando pruebas. El mensaje central habla de niebla, chimenea, cambiar papas. Las velas celestiales, omnipresentes en Umbe, en 4 momentos. Hay 9 reprobaciones que se completan con los mensajes del 4 de junio, que es el previo al aviso, y el del milagro, además de la reprobación de las islas, y la del mensaje central, Papa injusto, Bergoglio y Prevost, que son de la misma sustancia. Hay fechas y plazos. También son otra forma de encriptar la información. Plazos de 14 años, las 2 treintenas. La Virgen fue entronizada durante el breve pontificado de Juan Pablo I, que ya es difícil eso, en septiembre del 78, antes de los 2 cambios de papa. El velatorio de Benedicto XVI, un 4 de enero en Umbe, como en la vida real. La aparición de Satanás, disfrazado un 13 de marzo en Umbe, igual que un 13 de marzo apareció disfrazado mal de papa Bergoglio al balcón, hace 13 años. La aparición del anticristo, de ese monstruo, en mayo, en Umbe, el viaje de Prevost a España en este año, en el cincuentenario del mensaje importantísimo que acabamos de cumplir, 28 de febrero de 1976. Viene a España y se iniciará la purificación de España. Bueno, ¿qué contexto es el contexto en el que tenemos que entender el tercer secreto de Fátima, que está explicado en Umbe? Es un contexto que se dio en aquellos años, un enfrentamiento dialéctico entre la Virgen y aquel clero, que principalmente se ve en el verano del 69 y en el Adviento del 70, pero es de aplicación para ahora, porque evidentemente nadie pensará que la Virgen pura, dolorosa, llegó a Umbe a leerles la cartilla a algunos párrocos de Vizcaya de aquellos años. ¿A que no? Esos párrocos incrédulos, hubo de todo, no está muy claro ni falta que hace, porque hubo uno que sí le hizo caso, erigió el altar, en fin, como ahora, no todos son iguales, el individuo elige la salud de su alma. Bueno, ahora pasa lo mismo, que ese enfrentamiento dialéctico es el que tiene la Virgen. Le acaban de negar el quinto dogma. Hace falta que sigamos aportando pruebas, cómo la ofendió reiteradamente Bergoglio, blasfemando, faltándole al respeto, degradándola. Y aquí están todos honrando la memoria de Bergoglio. Ayer me pasaron un comunicado del Opus Dei. Hace 13 años que nuestro querido y recordado Papa Francisco, el Opus Dei. Nada, sigan así, señores del Opus Dei. No sigan así, entiéndanme, rectifiquen. Porque si siguen así, van a terminar muy mal. Pero no porque lo diga yo, si yo puedo decir lo que sea. Lo que yo diga y lo que Arturo diga no vale nada. Es porque
La Virgen lo dice, pero no para asustar, sino para ayudar. Y como ahí están todos los hechos, bueno, pues las primeras y las últimas palabras de la Virgen en Umbe hacen referencia, las primeras al anticristo. ¿Sabes en qué mes estamos? 23 de mayo del 69. Y las últimas, el 2 de mayo del 89, dicen que reza por los sacerdotes, que son muchos, los que escupen el rostro de su divino Hijo. Hombre, que la Virgen diga que muchos sacerdotes hoy día, en esta época, escupen el rostro de su divino Hijo, hombre, no tiene buena pinta, ¿verdad? De que por la línea oficial de la obediencia a los obispos como Satué y al Papa León XIV la cosa vaya a terminar bien, ¿verdad? No sé si querías comentar ahora o más adelante en otro programa que Preboste llega con 69 años y cumple 70 justamente poco después de salir al balcón en mayo. Sí, es que, aunque eso lo recordaremos en el apartado de Prevost, que será el tercer capítulo, pero para que no se nos olvide, el 69 y el 70 son números que indican por dónde vamos. Semana 69 y ahora esperamos la semana 70 de Daniel. A finales del 69, en Umbe se indica lo que realmente sucedió, la impostura sacerdotal de Bergoglio y luego el velatorio de Benedicto, que fue como sucedió. Y Prevost llegó con 69 años a punto de cumplir 70. Claro, es que es una manera que tiene Dios de encriptar la información. Igual que cuando la Sagrada Escritura dice 666, por algo será, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, está encriptado, pero son plazos, fechas, cuando el Señor habló de la generación de la higuera, claro, así también Dios, que es el Señor de la historia, demuestra su poder, su dominio, el don de profecía. El don de profecía es hablar la verdad en las cosas de Dios. Y cuando nosotros nos dicen, ¿sois profetas de forma despectiva? Pues sí, sí somos profetas, si se quiere entender bien lo que es ser profeta, que es hablar la verdad en las cosas de Dios. Sí, soy profeta, no como tú, que eres un vocero de la mentira. Y recién llegado entonces Preboste, recién usurpado el trono petrino como sucesor del antipapa Francisco, este personaje cumple 70 años, parece que también apunta a que va a ser el que va a dar inicio a la semana 70. Hombre, no lo dudes. Por supuesto. Ya abundaremos cuando llegue el apartado de Prevost. A ver, esta parte es importantísima dentro del primer capítulo. Vamos bien de tiempo, hay que referir. Esto es importantísimo, esta parte, Agustín. Vamos a mencionar esto que es fundamental. Así vamos a terminar el primer capítulo, pero esto hay que grabárselo a fuego. Ya lo iremos desarrollando, pero lo decimos ya en el primer capítulo. El cronograma de la pasión de la Iglesia se asocia al papado, a la figura de Benedicto. Viernes eclesial o escatológico comenzó el 28 de febrero del año 2013. El sábado santo de la Iglesia o escatológico comenzó el 5 de enero del 23 con la sepultura del Catejón. Así estamos ahora, ¿verdad? Bueno, entonces eso fundamental. Los que dicen que estamos todavía en el Viernes Santo de la Iglesia, pues ya han fallado, ya mal. Otra cosa también, esto nos lo confirma la Virgen porque aparece en Umbe casi a tiempo completo vestida de luto, porque, o sea, no es casualidad. Claro que no. Solamente se le mostró vestida de otra manera en la visión real de la crucifixión de nuestro Señor y ella tenía apariencia de tener 50 años. O sea, Felisa vio la escena de la crucifixión del Señor, que fue el fin de la primera treintena, que nos sirve para compararlo con el final de la segunda treintena y comprender cómo el Catejón, que lo desarrollaremos en el siguiente programa, es esa figura que aúna esas dos pasiones, la del Señor y la de la Iglesia. Otro concepto. Sí, Agustín, perdona que te corte. El que no entienda todos estos puntos que estás explicando se sigue cortocircuitando, ¿verdad? Sí, es que esto es así. Aquí, yo lo siento mucho, uno no puede meter elementos erróneos ni puede dejar fuera deliberadamente piezas necesarias, porque si no, no va a poder hacer una buena composición. Esto es de precisión. Aquí no se puede salir alegremente a hablar de estos temas si uno no tiene la seguridad, la certeza que nosotros, después de miles de horas y 4 o 5 años ya,
tenemos un conocimiento progresivo porque la Virgen nos ha ido iluminando, porque esto de primeras hubiera sido imposible un atracón, además de que las cosas suceden cuando suceden. Y además con ayuda de la Iglesia, esto no es tú y yo solos, ha habido muchísimos miembros de la Iglesia que han colaborado en ir entendiendo, desarrollando el entendimiento de todo esto. No es una cosa tuya y mía, es una cosa de la Virgen que lo da a su Iglesia fiel. Por supuesto, mira, esto no estaba en el guión, pero así de memoria, mira, una monja nos ayudó a entender el segundo secreto, una seglar nos ayudó a entender la diferencia entre el vengo por mis hijos y el vengo por toda la humanidad, otro seglar nos ayudó a entender el significado del manto de la Virgen. Otro seglar nos dio la pista para ver los 33 años de plazo entre la muerte de Felisa y la del Catejón. Bueno. Otro nos habló del munus en las velas. Otro nos dijo que nos mirásemos en las velas, no lo tenía él muy claro, pero nos puso sobre la pista también. En fin, es que hemos tenido muchas ayudas. Otro también nos dio una información que pudimos constatar cuando fuimos a Umbe. Otro también nos dijo algo que es verdad. Por supuesto que él había olido a rosas en Umbe también. Nos han ayudado, por ejemplo, para que nosotros que estamos en la otra punta de España entendamos que no se puede a estas alturas meter en el mismo saco, por ejemplo, a don Emiliano y a las personas que han hecho la profanación. No, en fin, es que no es lo mismo. Entonces, toda esa serie de luces pues las vamos entendiendo para saber cómo está aquello. También nos han dicho que el obispo Segura, que no es santo de nuestra devoción, pero él intentó, claro, se ha asustado, pero bueno, si usted se asusta, pues tiene que ser obispo, no se asuste. Y intentó celebrar misas ahí en Umbe y los curas de allí se lo comían. Claro, es que esto es muy difícil, es la batalla entre Satanás y la mujer, ¿no? Bueno, pues hemos recibido muchas ayudas y seguimos recibiendo, ¿no? Así que esto no es una cosa únicamente de nosotros dos, ni mucho menos. Bueno, además de personas que han traducido los libros, los han maquetado, en fin, trabajo de todo tipo, gente que ha impulsado económicamente para los gastos de distribución, salones, regalar libros, envíos de correos. Bueno, pues todo esto también ha sido una ayuda de personas. Bueno, ¿qué más? La terna celestial que explica por dónde van las llaves del papado, que es por dónde va el tercer secreto de Fátima, por dónde vendrá el Señor. Son conceptos de dos bandos. Ya lo hemos dicho, que nadie diga, bueno, la segunda venida del Señor, primero viene el Señor, luego los ángeles, luego la Virgen, luego San Pedro. No, son paquetes completos. Lo que pasa que, bueno, se asocia más, por ejemplo, el segundo Pentecostés del aviso a Dios Espíritu Santo, pero es la venida del Señor también. La Santísima Trinidad es un Dios único. Bueno, la forma de unir el reino de Dios, bueno, lo he dicho antes, ¿no? La terna de San Pedro, la Virgen y San Miguel. Menuda terna insuperable, a ver quién supera esa terna. San Pedro, la Virgen y San Miguel, para entender por dónde vamos. Otra idea fundamental. La forma de unir el reino de Dios es mediante las velas, el trozo de manto y el celestial resplandor. Las velas se asocian al papado, el trozo de manto a hacerle caso a la Virgen y el celestial resplandor serán los momentos que directamente mostrarán la gloria, la luz y el gozo de la venida del Señor. El aviso, la parusía y el juicio de las naciones. Las dos líneas del papado, fundamental tener esto claro. Hay una línea verdadera y una línea falsa, imposibles de combinar. En la verdadera hay discontinuidad entre el Catejón y Pedro Romano. Así estamos ahora, ¿eh? Y no como me dijo el otro día un cura, que yo soy como Lutero. Que no soy como Lutero, de verdad que no, que yo amo al papado. Lo que pasa es que ahora estamos entre el Catejón y Pedro Romano. Es que los que son como Lutero son ellos, los que están en comunión con Francisco, el antipapa Francisco, que bendijo y llevó a los altares a Lutero, dijo que era un testigo del Evangelio, un ejemplo, le hizo un homenaje. Ellos es que entran en una esquizofrenia absurda, Agustín. Ellos son los que están en comunión con Lutero, con el cismático de Bergoglio. No, es que estos curas van a terminar mal. Yo me estoy dando cuenta de que terminan mal, porque están tan desesperados que no saben qué decirme, que me dijo uno, yo no estoy en comunión con Robert Prevost, yo estoy en comunión con el Papa. O sea, ya es que ella no sabe ni qué decir. Hombre, hay que reconocer que tiene ingenio para mentir, ¿no? Pero vamos a ver, ¿es lo mismo, no? ¿O no es lo mismo? Para autoengañarse, Agustín, se autoengañan porque es que les da vértigo la situación, les da vértigo y no dan ese salto de fe, ese salto de la voluntad. Yo reconozco que esto no es fácil y para un cura mucho más difícil, pero hay que pasar esa crisis de decir, sí, me fío, doy el salto de fe. Bergoglio no fue papa.
preboste no es papa. Hasta que no asuman esa realidad, pues están perdidos. Como lo que creo que dijimos en el otro programa, y si no brevemente lo digo, me dijo otro sacerdote, yo tuve un obispo muy malo y estaba en obediencia con él. Bueno, eso es una cruz, pero es que ahora es diferente, es que no es papa. ¿Entendemos? Bueno. Así que, bueno, pues en la línea verdadera, ¿qué hay? La llave de San Pedro. Bueno, porque la línea oficial, ahí sí hay continuidad en la impostura. Bergoglio preboste, y si viniese otro, que nada indica que vaya a venir otro, pero nos da igual. Porque como hay continuidad en la impostura, no cambia nada. Ya está todo para que la gente resuelva. La Virgen no nos dice que esperemos a ver qué hace preboste, si lo matan, si huye, si va a Roma, que no, a Moscú, y si a Roma le prenden fuego, que no hay que esperar nada para decidir. Otra cosa es que ya veremos los acontecimientos que nos ayudarán a confirmarlo todo, porque todo se va confirmando. No estamos viendo que llevamos 4 años y pico y que todo se va confirmando. Entonces es que si no habríamos abandonado. Es que es la realidad. Y los demás siguen ahí tratando de poner parches, aplazar, almibarar, confundir, sesgar. En fin, es que no, es un sufrimiento que de verdad, cuanto antes abandonen esa estrategia, mejor para ellos. En la línea verdadera están la llave de San Pedro, el agua que seguirá curando, la luz de los dignos, las velas del papado, tanto las del Catejón como las de Pedro Romano, y la vela que ahora porta la Virgen. Los celestiales resplandores, los coros angélicos, la visión beatífica. Los coros angélicos le hicieron una reverencia en el pozo de Umbe, que representa el triunfo de Dios, a Feliz Asistiaga. Los ángeles sirven a los dignos. Entonces, esa mujer, Feliz Asistiaga, fue reverenciada por los 9 coros angélicos. Y allí, pues claro, se reían de ella. No acertaba, no sabe ni lo que dice, ha perdido la cabeza, en fin. El trozo de manto de la Virgen también está en la línea, cómo no, verdadera. Y el Señor reinará y reinará el Señor. En la línea falsa, que es donde hay continuidad en la impostura, ¿qué hay? La niebla, el derrumbamiento eclesial, las 9 reprobaciones de la Virgen a los injustos y violentos y todo lo demás. Bergoglio y Prevost, los protagonistas de las fumatas tóxicas que salieron de la chimenea de la visión del mensaje central. Está que se ha perdido la luz del Evangelio, en la línea falsa, que se busca la salvación sin Dios, sufren caídas, arrastran a otros, hay apagones eucarísticos, se desata la santa ira de Dios, se muestra el infierno y se escupe el rostro de Cristo. Díganme ustedes qué tipo de combinatoria puede haber ahí. Ninguna. Es que más fácil es coger 2 cables de alta tensión de donde yo trabajo, y ponerlos juntitos. A lo mejor no pasa nada, que no pasa nada. Bueno, pues lo mismo. Voy a mezclar a ver qué pasa. Voy a tocar una con otra a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Que no la cuentas. Pues eso tratan de hacer, Agustín. Tratan de decirnos, bueno, sí, Bergoglio no era papa, pero este sí es papa, este sí es papa. Vamos a esperar a ver cómo se comporta, vamos a ver qué resultados hay. Es imposible, Agustín. Cuando el que no quiere ver, pues por más que le expliques... Cortocircuitan, siguiendo con los símiles eléctricos, cortocircuitan. O disparan porque llegará un momento en que estarán sobrecargados, ya no podrán aguantar tanto. Sin embargo, por donde va la verdad, es un tendido eléctrico maravilloso, con todas sus protecciones, su aislamiento, sus seguridades, ¿Qué sus dice la zonas Virgen? de llegada, su distribución, maravilloso. ¿Qué dice la Virgen? Donde yo piso es firme, ¿no, Agustín? Claro, donde yo piso es firme, no os echéis hacia atrás por nada. Lo que pasa es que ahora estamos en una época en la que cuesta trabajo creer que haya un tendido eléctrico que Dios nos ha reservado. ¿Cómo no? Está preparando el tendido eléctrico para el celestial resplandor de la parusía. Lo que pasa es que los demoledores están trabajando para causar daños en ese tendido y que la gente se conecte a otra red que les va a explotar. Tal cual, qué buena comparación has puesto ahora, Agustín. Preboste viene precisamente para eso, para confirmar esto, ¿cómo se llama? La red digital, la fe digital, el que nos conectemos todos unidos, pero digitalmente. La presencia eucarística ya no va a ser tan importante. Luego se va a ir en el 27, allí, como tú sabes, a Corea, Seúl, donde es la capital mundial de lo digital. ¿No te das cuenta que todo va encajando, Agustín? Todo.
todo, y la sinfonía maravillosa de Umbe es tan bella que en la visión que se produjo el 22 de agosto del 70, Santa María Reina, esa santa mujer tuvo que entrar por la ventana con 64 años porque no le daban las llaves. Esa era una de las 7 manifestaciones del misterio de iniquidad. Y ella estaba barriendo porque era obediente, tenía infancia espiritual, humilde. Es que te paras a pensar y que tengas que entrar por la ventana para barrer una casa donde no había nadie, pues lo hizo. Pero esto era absurdo. A ojos del mundo dirían, esta está loca. Está loca. ¿Qué hace entrando por la ventana para barrer una casa donde allí solamente está el sagrario? Bueno, porque era obediente. Y aunque no le entendía, lo hizo. Y desde fuera su familia esperaba. Y entonces desde fuera vieron 3 apagones eléctricos. Se fue la luz. Pero Felisa, como estaba dentro con el Señor, no los percibió. Eso significa que vamos hacia los 3 apagones eucarísticos, que evidentemente no es que hubiese un fallo en el tendido eléctrico de la zona rural de la Casa Forestal de Umbe y se fuese la luz porque disparase el relé de protección de la cabina de alta tensión, del transformador, ni nada de eso, sino que si estás con el Señor tienes luz y si no, no. Pero estos nos van a provocar apagones eléctricos de verdad, nos van a engañar con las mentiras digitales, porque al final la energía eléctrica también la necesitan. Por eso están llenando de placas solares y de huertos y están arrancando todos los frutales para matarnos de hambre y porque necesitan energía. Ese es el plan para destruir España. Pero bueno, al final el Inmaculado Corazón de María triunfará. Y vamos a terminar este primer capítulo nombrando el punto 5, fechas clave que hay que tener en la cabeza, ¿vale? Antes de terminar ya este capítulo, y nos quedarán 2 capítulos para terminar de explicar el tercer secreto de Fátima. ¿Puedes leer las fechas clave, Arturo? Sí, Agustín, las fechas clave que hemos seleccionado, aunque habría más, pero estas son muy importantes. 13 de marzo de 2013, recientemente presentábamos un programa al respecto conmemorativo. Inicio del Viernes Santo de la Iglesia, momento del segundo, entre comillas, cambio de Papa. ¿Quieres comentar algo? Así fue. Esa fecha no fue todavía el momento de irreversibilidad. 7 años dio la santa paciencia de Dios a Bergoglio. Es que Dios es paciente y misericordioso hasta con el pecador más obstinado, porque claro que Dios sabía que no era ni siquiera sacerdote, pero para que no se dijese, bueno, parece que Dios estaba esperando a que llegase Bergoglio en el año 2013 para darle el hachazo y decir que ya comenzaba el tiempo de irreversibilidad. No, fue a los 7 años. Bergoglio tuvo más tiempo que muchos verdaderos papas, pero lo usó para hacer maldades, para provocar el primer apagón eucarístico, para proferir errores, herejías. 7 años exactos, porque Umbe es profundamente apocalíptica y el 7 está omnipresente. Así de memoria, duraron 7 por 7, 49 años exactos, marzo del 41, marzo del 90. La Virgen dio catequesis de los 7 sacramentos, se nombra concretamente a 7 santos, hubo 7 comuniones místicas también, 7 años de plazo entre el 13 y el 20. Efectivamente, Agustín, que ese es el segundo momento, y decías, y Umbe es muy eucarística, y Bergoglio tuvo, cuando estuvo en Buenos Aires, el milagro eucarístico y no le sirvió para convertirse. Dios, desde luego, más oportunidades no le pudo dar a Bergoglio. Pues efectivamente, la segunda fecha clave es la Semana Santa de 2020, donde se cumple, es el final de la segunda treintena de Umbe. Recordamos que empezaba con motivo de la lectura en marzo del año 90 del Testamento de la Virgen. Bueno, pues el final de la segunda treintena, Semana Santa de 2020, es la fecha clave. Momento, como tú dices, te gusta repetir, de irreversibilidad e inicio del tramo más duro del Viernes Santo de la Iglesia. Muy brevemente, explica a la audiencia por qué es momento de irreversibilidad. Porque lo dijo la Virgen. Desde ese momento ya no servirá ninguna luz. Y eso fue un aviso del castigo que viene. Entonces, en estos años, que llevamos ya 6, prácticamente, 6 años. Pero es que la mayoría de la gente ha perdido miserablemente el tiempo, estos 6 años, después de las soluciones punzantes que vinieron luego. Y están encantados con León XIV. No les ha servido de nada este tiempo de lo que ocurrió en esta coalición religiosa y sanitaria, política, los 2 alfiles delante de los ojos del mundo, cuando se postergó a Jesús Eucaristía y se dejaron morir a los ancianos abandonados sin los sacramentos.
Muy bien, Agustín, muy importante que hayas dicho, porque lo dijo la Virgen. Nosotros no nos inventamos nada. Eso sí, tratamos de interpretar y podemos estar más o menos afinados en las explicaciones, pero lo dijo la Virgen, momento de irreversibilidad. Bueno, pues el tercer momento, sin duda, es la sepultura del catejón del Papa Benedicto XVI, que da paso al inicio del Sábado Santo de la Iglesia, enero de 2023. ¿Algún comentario? Se siguió cumpliendo todo. Es que después de ese momento de irreversibilidad, han acontecido ya dos hechos fundamentales que tampoco le han abierto los ojos a la gente. La sepultura del catejón en una mañana con niebla, lo veremos en el próximo capítulo, todo lo referido a Benedicto, que es riquísimo, que nos ayuda a entender y a asimilar el tercer secreto de Fátima. Se formó una cruz en el cielo en esa mañana con niebla, prefiguración del aviso, que ya va a venir el aviso, que estáis enterrando al catejón. Pues nada, 2 años y 4 meses transcurrieron. Se murió Bergoglio, nos dijeron que no nos lo creemos, en la mañana de Pascua, para robarle el protagonismo a nuestro Señor resucitado. El protagonista fue el muerto argentino en esos 7 días, ¿no? Y sí, llegó el anticristo en mayo, sí, ese fue el otro momento. Efectivamente, esta es la cuarta fecha clave, el 8 de mayo de 2025, después de un cónclave evidentemente, clarísimamente nulo e inválido, sale al balcón el anticristo religioso con una sonrisa burlona, ni perro ni gato, él es el que representa al gato, el perro representa al anticristo político, esa figura que también Santa Hildegarda de Bingen explicamos en su día. Fíjate si será maravilloso que Santa Hildegarda de Bingen se conecta con la visión de la parusía de Umbe y con lo que Daniel nos explicó, pero con una diferencia de siglos, pues a ver, así por encima, Daniel, no sé, siglo VI quizá antes de Cristo, Santa Hildegarda, siglo XII, 18 siglos después, y 9 siglos después, en el 21, aparece Prevost. Todo eso conectado maravillosamente. Es que esto, de verdad, nosotros no lo hacemos, lo podemos asegurar. Estas cosas, lo que pasa es que trabajamos y dice el Señor, buscad y hallaréis. Claro, buscad. La gente no busca y quiere hallar, quiere que le pongan en la mano la realidad y de forma masticada, con pruebas, fotos. No, así no. No, pero sobre todo, Agustín, porque si fuera con una recta intención, si fuera con una búsqueda sincera, yo entiendo que no todo el mundo tiene el talento, los dones, las gracias, pero si tú buscas sinceramente, honestamente, y vienes a este canal o donde quiera que Dios te lleve, pues puedes encontrar. El problema está cuando buscas de una manera, bueno, como el que busca novedades, como el que, yo qué sé, se sienta a ver pasar, a ver escaparates, series de televisión, o sea, cuando la búsqueda no es correcta, entonces no, Agustín. La cosa es no picotear, la cosa es buscar para encontrar, y una vez que encuentras ya hay que dejar de picotear. Recientemente nos escribía una suscriptora que había visto tu aparición en Inspirabrand y que bueno, que se había quedado desde Argentina. Se había quedado impactada, dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque yo me he alimentado de muchos sacerdotes y nos dio una lista de todos estos sacerdotes oficialistas que han ayudado hasta un momento, pero hay un momento en cual ya se convierten en un estorbo. Eso, a mí me preguntaron ayer, bueno, los voy a nombrar porque son personajes públicos, ¿sabes? Si aquí todos los que salimos públicamente nos exponemos a que nos aplaudan y a que nos critiquen, ¿no? Me dijeron ayer, bueno, a raíz de la visión de Sor Patrocinio de la lucha de los 2 leones, oye, y el profesor Paredes, digo, mira, el profesor Paredes ha hecho un trabajo excelente en favor de la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias y para que se conozca la figura de esa santa enorme, profesor Patrocinio, pero es oficialista, hasta el punto de que está negando la interpretación del día de San Agustín, encima, que tuvo Sor Patrocinio sobre la lucha de los 2 leones. Pues llegados a este punto, la pregunta es, ¿ayudan o entorpecen más? Pues yo no lo sé. Profesor Alberto Bárcena, gran experto en masonería, ha hecho mucho bien, pero claro, a estas alturas, seguir sin querer concretar, diciendo solamente que hay infiltración masónica en la iglesia, hombre, ya lo sabemos, para eso ya no nos hace falta que venga nadie a decirnos que hay infiltración masónica en la iglesia, pero no quieren apuntar, no quieren. Ya está. Bueno, Agustín, nos quedan 2 minutos para una síntesis final. ¿Qué ha sido, qué ha significado este primer capítulo y a qué apuntamos ahora? Bueno, pues tras el prólogo que hicimos, también muy necesario para ponernos en contexto, en este primer capítulo de los 3, o de los 4, si se quiere incluir el prólogo,
Pues hemos dado una visión general de los antecedentes, lo que nos han contado del secreto de Fátima, la interpretación del cardenal Ratzinger, porque eso es fundamental, saber de dónde venimos, ¿no? Hemos visto también, pues, los fundamentos que tenemos, unos fundamentos antes de empezar directamente a decir, primer capítulo, Bergoglio, Papa injusto. Bueno, espérate, o sea, esto hay que, ya llegaremos, ¿no? Pero hemos tratado de exponer todos los fundamentos con los símbolos, las fechas, los fenómenos sobrenaturales y poner por delante eso, ideas fundamentales, cronograma de la pasión de la Iglesia, que Eterna Excelsa nos explica por dónde se va hacia la verdad, la línea de las llaves del papado, del tercer secreto de Fátima, cuál es la forma de unir el reino de Dios, velas, trozo de manto, celestial resplandor, qué hay en la verdadera línea, qué hay en la línea falsa, que hay en una y que hay en otra, para que la gente sepa. Ojo, que en una está la salvación y en otra la condenación. Y luego las fechas clave, porque también hay que saber concretar con fechas y nombres, porque si no concretamos, bueno, pues la gente no se sitúa. Entonces, ahora, ese trabajo previo que hemos hecho nosotros, los que crean en la Virgen tienen que asimilarlo, a ver, que no se tome esto como que vamos desobrados o que somos pretenciosos, pero de verdad, de corazón les decimos que no traten de rectificarnos porque esto está muy comprobado. Entonces, que no se desgasten para ver dónde nos hemos equivocado y presentarnos una versión alternativa, porque no, en ese juego no vamos a entrar. Es como cuando nosotros nos hacen preguntas con buena intención. Con buena intención respondemos. Ahora, cuando vienen desobrados los listos, que encima además se equivocan, y no tienen mucho respeto ni mucha educación, a esa gente no le dedicamos tiempo porque eso es un desgaste que nos retrae, o sea, no va en detrimento del verdadero apostolado. Así que nada, a trabajar, manos a la obra, que tenemos todavía tiempo, todavía hay tiempo hasta el aviso, claro que sí, para asimilar esto, para darlo a conocer a otros. Vuestra misión consiste en ayudar a que me conozcan. La misión de todos los que vivimos en este año 2026, bendito sea Dios que nos ha permitido vivir en esta época, previa a su venida, tener esta información de la Virgen del Rosario de Fátima, que es la misma que la del Carmen de Garabandal y la de Umbe. Muchas gracias, Agustín, por todo tu trabajo. El que siga esta trilogía o estos 4 programas con la introducción, pues va a estar totalmente blindado frente a los engaños del misterio e iniquidad y preparándose debidamente para la parusía. Que Dios te bendiga, oh María sin pecado concebida. Rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.